Entonces, todo esto de los sistemas trifásicos es para tratar de comprender de la mejor forma lo que es el funcionamiento de los motores de inducción trifásicos. Ya vi, ya se puede deducir por qué le llamamos de inducción, ¿verdad? Funcionan con base a la ley de Faraday, a la ley de inducción electromagnética, y por eso se le llaman motores de inducción. Eh, Estos motores de inducción son los más ampliamente utilizados a nivel industrial porque son libres de mantenimiento, muy poco mantenimiento, si al caso los rodamientos, un reapriete de las terminales tal vez, eh, son entre comillas económicos. Cuando hablamos de nivel industrial, que un motor te cueste 10,000, 20,000 pesos es económico, muy resistentes, duraderos, pueden estar en ambientes de alta temperatura, de humedad, de polvo, etcétera. Son simples, ¿verdad? Los instalas y los pones a funcionar y listo, se acabó. Una de las ventajas que tiene el hecho de que la potencia de salida sea constante en un sistema trifásico es que permite que la velocidad de estos motores sea esencialmente constante, ¿verdad? Que desde cero hasta que toman plena carga, pueden mantener esa velocidad sin ningún problema. Cuando se requiere cambiar la velocidad por el proceso que se esté manejando, ¿no? A veces se requerirá menos velocidad, otras veces más velocidad. Cuando es necesario, pues existen dos opciones. Una opción, ponerle adaptadores mecánicos, como este que está aquí, es un reductor. El problema de este que es fijo, tiene una relación de reducción fija y listo, se acabó. ¿De acuerdo? Pero cuando se requiere un control especializado donde la velocidad tenga que fluctuar para adaptarse a las diferentes cargas, pues se requiere controles electrónicos, que son los llamados variadores de velocidad o variadores de frecuencia. ¿Cómo está compuesto un motor de inducción? Como habíamos dicho previamente, todas las máquinas eléctricas pues tienen un estator, una parte fija, y un rotor, que es la parte móvil. Además de las otras partes, que son por ejemplo las terminales, la carcasa, los rodamientos, el eje, el sistema de ventilación. ¿Ah? La parte del estator es la parte fija, es la parte donde se ponen los devanados que van a ir conectados hacia la red eléctrica, los que van a generar el campo. Vamos a ver más adelante que es un campo rotatorio. Y el rotor, que es el elemento que transfiere la potencia eléctrica a mecánica, ¿no? Para poder producir el movimiento donde nosotros lo queramos. ¿Cómo está compuesto un estator? Pues el estator está en un núcleo laminado. Acuérdense que las laminaciones son para reducir pérdidas. Está en un núcleo laminado de alta permeabilidad. Y en las ranuras, tantas ranuras tengan, tantos polos, ¿de acuerdo? En las ranuras que se tengan, ahí se ensamblan los devanados y se conectan en serie y se dejan, se les da el acceso a las terminales de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Todo esto está montado en un armazón hueco que va generalmente de hierro fundido que va a soportar este pues dónde va a quedar situado, ¿de acuerdo? Va a soportar los esfuerzos, de ahí se va a sujetar, ¿de acuerdo? ¿Cómo está compuesto un rotor? Un rotor de inducción se puede, como en todos los demás casos de inducción electromagnética, son una pila de laminaciones ranuradas. Esas pilas se ponen con mucho cuidado y existen dos tipos de rotores. El primero es un rotor de avanado, este que está aquí, hecho con alambres de cobre típico. En la ranura se pone como si fuera un estator, ¿verdad? Se van poniendo los conductores. Y el otro
es un, este, es un rotor de tipo jaula de ardilla. De hecho, los motores de inducción de tipo jaula de ardilla son los más populares, los más ampliamente utilizados. Vamos a ver por qué. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, etcétera, ¿no? La diferencia principal pues radica en cómo está constituido el rotor y en el rotor de vanado tiene ahí mismo en el eje del rotor tiene tres anillos colectores. Esos tres anillos colectores permiten tener acceso a las bobinas. En el caso del rotor, pues no hay forma de tener acceso a las bobinas. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos entonces que el más popular de ellos es el rotor de jaula de ardilla. Vamos a ver cómo está compuesto un rotor de jaula de ardilla y por qué se le llama de esa manera. Este es como se ve físicamente. Esto es un esquema. Se ponen en dos anillos conductores, se ponen varias barras, usualmente de aluminio, este, para, para producir lo que serían las espiras o las bobinas. ¿Ah? Si ustedes observan, en cada uno de ellos, cada una de estas barras está cortocircuitada por los anillos exteriores y forma lo que es una espira. Cuando esa espira está inmersa en un campo electromagnético rotatorio, vamos a ver que por la ley de Lenz se produce algunas fuerzas y esas fuerzas son las que producen el movimiento y ese movimiento se transfiere al eje del rotor. ¿De acuerdo? Estas barras pues, se ponen a través de laminaciones, como lo hemos visto previamente, de alta permeabilidad, para reducir las pérdidas magnéticas y que la mayor cantidad de energía que entra al motor sea transferida hacia el eje, ¿no? Que las pérdidas sean lo más reducidas posible. El rotor de vanado, la construcción es muy similar a lo que es un estator. ¿Ah? Se tienen este núcleo con esas ranuras y en esas ranuras se van poniendo cada uno de los conductores, cada una de las bobinas y esas bobinas se conectan a cada uno de estos anillos colectores. Esos anillos colectores pues sirven para poder realizar control de arranque, control de paro, de freno dinámico, em, conectar en delta, conectar en estrella, etcétera, ¿no? Tiene varias, sirve por ejemplo para incluso para ponerle resistores, se pueden poner resistores externos para reducir las corrientes en el rotor. Acá pues no hay forma de tener acceso al rotor para poderle poner resistores y poder reducir la corriente en el rotor en los arranques, ¿no? Pero bueno, el problema de estos, o porque no son tan populares, pues es que tienen estos anillos colectores y tienen este devanado y eso hace que el mantenimiento de esto pues, sea un poquito mayor. ¿De acuerdo? Entonces es un poquito más, pues menos robusto que el rotor de jaula de ardilla. Ahora, ¿cómo funciona? Pues por la ley de inducción de Faraday, una espira inmersa en un campo magnético creado por estas bobinas con estas terminales de alimentación en un núcleo de hierro y esa bobina, esa espira, mejor dicho, está completamente cerrada, completamente cortocircuitada. Por la ley de inducción, pues se va a inducir una corriente en ella. Como está inmersa en un campo magnético, va a producir un campo magnético en la propia espira y ese campo magnético a su vez pues va a generar un esfuerzo, va a producir una fuerza que se va a traducir pues en rotación, de acuerdo a la fuerza de Lorentz. Vamos a ver más o menos cómo es. Es muy similar a un generador. ¿Ya? Tenemos en ese punto, está la dirección del campo magnético es máxima y se induce una corriente máxima y por lo tanto se produce una fuerza máxima en la dirección que se muestra. Cuando comienza a rotar, esa fuerza hace que se produzca un par de torsión y se produzca movimiento. Ahora vemos que en ese punto el campo magnético
se reduce, hay una reducción del campo y por lo tanto hay una reducción en la corriente y por lo tanto hay una reducción en la fuerza. En ese punto de ahí, no hay ninguna inducción, no hay corriente y no hay fuerza, ¿de acuerdo? Por la inercia puede seguir girando y en ese momento vemos que la corriente se invierte, por lo tanto se invierte se invierte la dirección del campo y por lo tanto se invierte la dirección de la corriente y la fuerza sigue apuntando hacia el mismo punto, es decir, para seguir produciendo lo que es el movimiento de rotación, en este caso en las manecillas del reloj. En ese punto tenemos el punto máximo negativo, se produce la fuerza máxima y el par máximo. Ahí se empieza a reducir nuevamente el par, ahí volvemos a tener un par nulo, ahí volvemos a tener empieza otra vez a tener un movimiento siempre en la misma dirección y ahí volvemos a tener el esfuerzo máximo con el flujo positivo. Más o menos así, de esa forma es como se produce la rotación o es el principio de funcionamiento. Ahora, esto pues hay que replicarlo 3 veces, ¿de acuerdo? Estamos en un sistema trifásico, entonces hay que replicarlo 3 veces en bobinas que están dispuestas, cada una de sus terminales 120 grados entre sí. De tal manera que cuando una es máximo, las otras dos tienen el mismo valor y ayudan a empujar y ayudan a mantener una rotación mucho más estable, este, mucho más constante para producir menos vibraciones y menos pérdidas mecánicas en las partes que estemos conectando. En el siguiente enlace que les voy a proporcionar después, se puede ver cómo es que funciona ya en una simulación, una explicación de estos tres, de este mismo sistema, pero ya pues dispuesto en los tres, en las tres bobinas del sistema trifásico.